Y bueno, gracias a todos los organizadores del seminario por por la invitación, el Monse, Natalia, compañeros, me siento muy agradecido por encontrarme aquí. Y bueno, además compartiendo sesión con Luis Salas Almela, que hace, pues en fechas que antes salían a, no sé, 2009, 2010, por ahí, 2011, que bueno, coincidía con un momento difícil, ¿no? de la historia, lo recuerdan, ¿no? Estos varones que tienen la carrera académica y tal. Bueno, en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos encontré en Luis pues, un apoyo, una referencia y bueno, decirte que todavía me acuerdo, por supuesto, y que todavía te lo agradezco igual que entonces. Bueno, estoy un poquillo afectado porque, como antes has referido, Luis, pues vengo a hablar sobre un libro de la carrera de Indias, uno de los libros por antonomasia de la carrera de India, ¿no? Y precisamente, pues, eso coincide con el fallecimiento el día de hoy, creo que ha sido en la madrugada, si no me confundo, del profesor Carlos Alberto González Sánchez, profesor del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, que fue en su momento y que pues, es una de las referencias bibliográficas fundamentales sobre la materia, ¿no? Y bueno, con esta conferencia, charla, esta comunicación de hoy, pues, hombre, una cosa mucho más al lado de la obra de Carlos Alberto, evidentemente, es una cosa pues, muy pequeña, muy modesta, muy tal, pero yo con permiso de los organizadores y tal, pues me gustaría dedicársela un poco de toda su humildad, pues, un poco en recuerdo de los muchos años al lado suyo, con alumnos en su aula, los compañeros de departamento y mucho que me enseñan. Que Carlos Alberto es una de las personas que te enseñan mucho y bueno, conforme pasa el tiempo, la verdad es que uno aprende a valorar más lo que te enseñaba este tipo de personas y cada vez lo valoro más, mucho más a lo mejor que en el propio momento. Cuando pasa el tiempo, uno aprende a valorar. Entonces, bueno, pues si me lo permitís, pues esa referencia, por supuesto, ¿no? Y eso, muchas gracias por vuestra invitación de hoy. Voy a hablar entonces sobre la contratación, sobre bueno, un par de cuestiones. Bueno, de la amplitud de la presentación de Luis, pues esto es casi un divertimento, ¿no? Casi un par de cositas concretas, pero que, bueno, ojalá que pueda resultar atractivo y ojalá que podamos hablar un poco y discutir un poco sobre ello, ¿no? Lo hago también no solo pensando en el libro, sino pensando también en el proyecto que de una forma ya relativamente reciente iniciamos en el departamento, el proyecto IN, el universo humano de la carrera de India, al cual, bueno, aquí hay algunos miembros, el profesor Germán Jiménez, y bueno, es un proyecto que está orientado al estudio de la carrera de Indias, más allá del comercio, más allá de los mercaderes, sin necesidad de abandonarlo, pero bueno, pensando también, si la carrera de Indias no es solo comercio, no solo fue comercio, ciertamente, entonces no puede ser solo una cuestión de mercaderes, que la historiografía quizás pues, no hemos todavía atendido suficientemente. Y bueno, pues ahí aparecen pues, toda una serie de grupos sociales, algunos mejor trabajados que otros. Hoy hablaremos de un oficial de la Casa de la Contratación. Como ha referido antes Luis, es un grupo que, por supuesto, existe bibliografía sobre ellos, pero que, bueno, todavía podemos avanzar muchísimo en su conocimiento y, bueno, Marco también pues, está este pequeño trabajo también dentro de los objetivos de ese proyecto de investigación, al cual pues, siempre que podamos aportar algo o cualquier cosa, pues estamos evidentemente abiertos a trabajar con todos vosotros
encantadísimos y agradecidos de cualquier colaboración que podamos establecer. Pero bueno, sí, efectivamente, un pequeño, perdón por la propaganda, pero aparte de digamos, se vincula con el proyecto y se vincula también con el libro, que bueno, ya lo ha presentado, María ha tenido la generosidad de presentarlo. Es un libro aparecido en este año, El norte de la contratación, y lo que ha dado por llamar la tradición haitiana, un itinerario del siglo de oro al pensamiento histórico moderno, cuyo objeto de estudio central, esencial, es un libro que seguramente es conocido por la mayor parte de vosotros, si no por todos, pero solamente por seguir el orden discursivo, pues, sin disculpáis, excepto un poco. Es una obra que se publica en Sevilla, en la imprenta de Francisco de Blas, en el año 1672, en el reinado de Carlos II, durante la regencia de Mariana de Austria. Y este libro es El norte de la contratación de las Indias Occidentales, obra de José de Beitia Linaje. Ahora hablaremos un poco más de José de Beitia, ya hemos dicho que es oficial de la Casa de la Contratación, sobre todo la parte fundamental de su carrera profesional en Sevilla, porque luego él va a pasar a Madrid, discurre vinculado a uno de los puestos esenciales de la Casa de la Contratación, que es la tesorería, donde es oficial mayor, donde es tesorero interino y donde desde el año 1659 es tesorero titular, digamos. ¿No? Es una obra esencial que se divide en dos partes, dos libros, hoy muy fácilmente consultable, hay buenas ediciones relativamente modernas, hoy en día a través de Internet, evidentemente, todo es muy accesible. Se divide en dos libros, ¿no? Llamados dos tomos, ¿no? El primero de los cuales es una explicación institucional de la Casa de la Contratación y dividiéndolo, ¿no? Y el segundo libro se orienta fundamentalmente a la explicación del sistema de flotas y galleones. Por tanto, una explicación literaria canónica que de hecho sirvió de base para el primer gran clásico moderno sobre la carrera de Indias, que es el comercio y navegación de la India occidental, incluso de los Habsburgos, de Clarence Harry, ¿no? Este libro tiene un perfil marcadamente jurídico, tiene un perfil pues, marcadamente institucional, no te enseña tanto cómo se comercia en la carrera de Indias, sino cómo se gobierna la carrera de Indias, cómo funcionan las instituciones de la carrera. Y, hombre, es... no sé si es el tratado más importante sobre la carrera de Indias, en el siglo XVII sin duda, ¿no? Y desde luego es uno de los tratados más importantes sobre la carrera de Indias que se publican en la propia Edad Moderna. Sin duda, la obra más importante del siglo XVII sobre la materia. Obra conocidísima, obra citada con abundancia dentro de la bibliografía especializada, pero que se encuentra que en una situación que es quizás más habitual de lo que desgraciadamente debería ocurrir, en el cual el libro es muy conocido como fuente, pero que como objeto de estudio, pues desgraciadamente no nos hemos parado tanto en su análisis. A la fecha existían pues, dos aproximaciones clásicas, ¿no? La primera de ellas de 1923, de Santiago Montoto, y la segunda de 1981, debida a Francisco de Solano, Pérez Lila, que son dos opúsculos, que son dos artículos, ¿no? Son dos pequeñas publicaciones de 20, 30 páginas, impecables, maravillosas desde un punto de vista metodológico, con un levantamiento documental realmente modélico. La mejor invitación posible era pues, tratar el tema en profundidad y escribir la monografía, que una obra de este corte merece, pero que, bueno, pues, sin embargo, no había sido pues, recogido el guante hasta aquel momento, ¿no? Entonces, pues, bueno, me animo a hacerlo porque la obra pues, reúne desde mi
punto de vista subjetivo, personal, hay muchísimos atractivos, ¿no? Es un cruce, ¿no?, donde se mezclan pues, la carrera de India, donde se mezcla la investigación en el archivo de India. De India, al escribirlo, es un pionero, ¿no?, en el estudio dentro del archivo de la Casa de la Contratación, la cultura del siglo de oro, ¿no? Todo en ese libro, todo se mezcla de una manera, había tal reunión de temas que personalmente me apetecía explorar y, bueno, pues el resultado es este libro que, como pongo en la presentación, es, por supuesto, un intento de comprender, pero un intento dentro de la comprensión, incluso me atrevería a decir, de reivindicación de la obra como parte importante de la cultura del siglo de oro y especialmente de ese enorme foco de creatividad barroca que es la Sevilla del siglo XVII. Beitia Linaje es coetáneo de Bartolomé Ceba Murillo, es coetáneo de Juan de Valdereal, es coetáneo de Bernardo Simón de Pineda, es coetáneo de Francisco Ruiz Pijón, de Miguel Mañara, de Justino de Neve. Comparte espacios familiares, comparte espacios de sociabilidad, comparte vivencias, comparte pertenencia a cofradías, comparte tantísimas cosas que resulta chocante desde un determinado punto de vista que algunas tengan una proyección cultural tan prominente en el tiempo y otras, en cambio, pues por ser más técnicas, por ser menos visuales, por reunir otras características, se encuentran pues, menos atendidas, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que el libro pues, pueda servir para que sean más, sean menos, cuantos puedan ser, porque la lectura pues, pueda ayudar a valorar el norte de la contratación, su contexto, pues, un poquito mejor. Tanto el libro como la influencia que el libro generó en los estudios, en el nacimiento, en el surgimiento de los estudios sobre la carrera de Indias a comienzos del siglo XX, que es lo que he intentado bautizar con esa expresión a lo mejor un poco extraña, ¿no?, de la tradición bentiana, ¿no?, dentro del cual lo que quiero reflejar es la influencia que la obra ejerce determinante a varios niveles dentro de los primeros clásicos sobre la carrera de Indias que se comienzan a escribir en la primera mitad del siglo XX, cuando el archivo de Indias abre sus puertas definitivamente y se consolida como lo que no había sido antes, porque es una realidad nueva, comillas, del siglo XX, que es la existencia como institución de investigación pública, cosa que no era antes del año 1900, ¿no? Esta vez no me gustaría hablar tanto de historiografía, me referiré y me centraré fundamentalmente en lo que se refiere al siglo XVII, al estudio del libro en sí, aunque esa tradición beitiana no llega a perderse de todo, sufre una gran crisis a mediados del siglo XX, incuestionablemente, pero todavía pervive y compite junto con otras opciones historiográficas de la segunda mitad del siglo XX, y a mí es algo que bueno, me genera siempre pues, un cierto recuerdo, ¿no?, porque realmente esa tradición beitiana, si estoy en lo cierto, si no me equivoco en mi análisis, de lo que pervivió, uno de sus focos de pervivencia fundamentales fue la Universidad de Sevilla, fue los marcos universitarios donde yo me eduqué y yo me formé, y el último gran representante de esa tradición beitiana, por cierto, fue pues, otro profesor al que también me alegra mucho recordar, porque era un maestro increíble, que era el profesor Antonio García Vaquero. Pero bueno, digo, no me quiero tirar para la cuestión historiográfica, que me gusta mucho, y soy muy cuidado a ello, que no tengo ese, pero hablemos en esta, no de la tradición beitiana, sino del norte de la contratación. Lo cual, antes de entrar, y sobre todo, fundamentalmente, como en el título, dos memoriales que acompañan el momento fundamental de la aparición del libro. El momento de solicitar la publicación de la obra y el momento en el cual la obra es publicada
y Beitia se los regala a la reina, al rey, a la reina y al rey, ¿no? A esa dualidad que aparece esa dualidad real que aparece en el grabado portada del norte de la Contratación, Mariana de Austria y todavía niño Carlos II. ¿Qué nos enseña eso sobre el libro, sobre las cosas que explícitamente aparecen en el libro y sobre algunas que en cambio no aparecen y que si no es desde la documentación no se pueden comprender o se comprenden, pero mucho más superficial, al libro, desde luego, en primer lugar, solo se entiende desde la biografía del autor, una simple presentación. La vida de José de Beitia es una experiencia verdaderamente extraordinaria. Por extraordinaria no quiero decir que no sea entendible dentro de los marcos del siglo XVII. Su biografía particular es un ejemplo de ese fenómeno que ahora sabemos que es tan característico de la sociedad de la España del siglo XVII como es el de la movilidad social ascendente, un concepto que vehicula la obra de es uno de los grandes temas de la discusión de la historia social en las últimas décadas, por supuesto la obra de Antonio Domínguez y todas las figuras importantes de historia social de la España moderna que tenemos actualmente, entre ellos, Enrique Soria a la cabeza, por supuesto, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Entonces, es una biografía de ascenso social y eso, por supuesto, es perfectamente entendible dentro del marco del siglo XVII, pero aquí con una tasa de éxito verdaderamente extraordinaria, ¿no? Es decir, porque la Beitia, sabemos, y eso lo sabíamos ya por el trabajo de Francisco de Solano, es una figura que parte en el nace en Burgos, dentro de unos orígenes sociales muy humildes, bastante humildes, y que, sin embargo, por un cúmulo de circunstancias, donde juega ahí un papel fundamental la importancia de su huérfano desde joven, entonces, pues, para empezar a ganarse la vida, entra al servicio de una de las familias comerciales más importantes de Burgos de los siglos XVI y XVII, que son los Castro. Precisamente estas familias habían tejido relaciones, vínculos muy importantes entre Sevilla y Burgos desde el siglo XVI. Antes se refería Luis a la obra de mi compañero Rafael Pérez García, ¿no? Eso pues, ha dado un avance brutal, ¿no? El conocimiento en el momento de esas redes y esas conexiones entre estos autores, por supuesto, entre Burgos y Sevilla, que eran especialmente activas comercialmente en el siglo XVI. En el siglo XVII quizás se habían acabado un poco, o se habían debilitado bastante, pero no se habían apagado del todo. Los ecos de los burgaleses en la Sevilla del siglo XVII todavía perviven, aunque quizás fuera más dentro de la administración, el aprovechamiento de rentas, ambas cosas, más que ya dentro de la propia actividad comercial. Sí. Entonces, Beitia llega como criado personal de los Castro, uno de los miembros de la familia, acudía a casarse a Sevilla, con otra familia burgalesa también quedaba sentado en Sevilla de una manera importante. Hay un tío de Juan Alonso de Castro, que es el Castro en particular, que lo que trae a Beitia a Sevilla es Jerónimo de San Vítores, lo encuentra, se da cuenta de su valía y lo promociona a los espacios institucionales de la Casa de la Contratación, los espacios institucionales de Sevilla, de los que antes hablaba Luis, donde una vez que él ya ha entrado, pues ya con su habilidad personal pues, va avanzando. Entonces hay una serie de hitos de pues, maduración a partir de 1644, cuando él empieza su carrera como procurador de negocios de los intereses burgaleses en Sevilla y se consolida desde finales de los años 40, especialmente de 1649, como ministro del Rey en la Casa de la Contratación, donde sirve al rey no durante años, sino durante décadas, hasta que en 1677 pasa a Madrid para servir en el entorno del Consejo de Indias. Y si recordamos la fecha de publicación
del norte de la contratación, vemos que su publicación se encuentra, no exactamente, pero está relacionado con el fin de la etapa sevillana de Beitia y el inicio de su etapa madrileña. ¿Por qué? Pues porque se cumplieron los planes que el propio José de Beitia concibió para su propio y que no son evidentes si uno los tiene. Porque cuando uno lee el norte de la contratación, como es lógico, ¿no? por decoro y por disimulación barroca, si me permitís tirar del tópico, la obra es presentada como un intento de servir al bien público, como un libro, si recuerdo bien la expresión, como un libro tocante al buen gobierno. Pero evidentemente no pretendía ser solamente eso, sino pretendía ser también un elemento dentro del cual Beitia esperaba que sirviera para continuar con aquello que había orientado su vida desde el principio, que es el ascenso social, profesional e institucional. Y, de hecho, como demuestra, espero que discutimos sobre ello, el segundo de los memoriales, Beitia, como concibe su libro, es como un servicio a la monarquía, un acto de servicio, como un acto político o como un acto militar. Normalmente no solemos pensar en los libros en esos términos, pero un ministro literato del siglo XVII sí lo hacía o sí podía llegar a hacerlo en 1670. Y entonces el norte de la contratación es un objeto de esa reciprocidad, de esa ambigüedad, de esa dualidad de la cultura del servicio a la monarquía en el siglo XVII y, por supuesto, de la economía de la merced, de la economía de la gracia. Yo te sirvo, rey, pero ese servicio es para que luego, después, tú me recompenses a mí, en mi persona o en la de mis sucesores. En su caso, tuvo hijo con su mujer, fue la persona de sus sobrinos, le hicieron carrera en América. El más famoso de ellos es el inefable Juan José de Beitia Linaje, que a veces es confundido con José de Beitia, pero son dos figuras distintas, son tío y sobrino. Y luego después Juan José, por sus incuestionables méritos personales, ascendería a tal. Pero desde luego, al principio, una parte fundamental, y hay documentos de Beitia que explícitamente hablan sobre ello, los inicios de la carrera exitosísima en el Virreinato de la Nueva España, fueron por la protección de su tío cuando llegó a ser nada menos que secretario del despacho universal, ¿no? Así que esos méritos y esos servicios fueron recompensados, efectivamente. Y, de hecho, la documentación que tenemos es una documentación abundantísima, ¿no? Porque ahí estamos hablando dentro de las parte formal y organizada de la política, de las instituciones en el sentido más clásico, ¿no? Antes discutimos sobre ello. Entonces, pues hay nombramientos, hay decretos que anuncian el nombramiento, etcétera. Sobra la documentación y, en ese sentido, uno ve como la inteligencia de las cosas de Indias, que siempre se le atribuye a Beitia Linaje, como veremos anteriormente, sirve para que, desde Sevilla sea llamado y empieza a servir primero en el Consejo de Indias y a partir de determinado momento, que aplicándose con otros factores, evidentemente, la protección que le brinda el Duque de Medinaceli y todo esto, pues llega incluso en el periodo entre 1682, cuando muere Jerónimo de Eguía, a 1685, produce la caída en desgracia del Duque de Medinaceli, pues su entrada en la covachuela, es decir, en la secretaría que despacha directamente el rey, como recordáis las palabras textuales, la famosa descripción del diccionario de autoridades sobre la secretaría del despacho universal. Bueno, pues, como digo, el libro es fascinante en sí mismo, el libro es de una enorme complejidad. El norte de la contratación tiene una sabiduría sobre la carrera que ningún historiador actual posee, ni de cerca. Hay muchas cosas que nos encontramos en la documentación que simple y llanamente, si estuvieran en chino te quedarías igual porque no las entiendes, no las sabes, vas al norte de la contratación y Beitia Linaje, si son cosas
formales, ¿no? Institucionales, él te la explica y te las presenta con un conocimiento absolutamente óptimo que se basa tanto, por una parte, en la gestión política cotidiana como en la propia aproximación literaria pionera que él realizó desde los archivos, fundamentalmente de la Contaduría Mayor de la Casa de la Casa de la. Entonces, es un libro al cual hay que irlo descubriendo y, pues, os traigo hoy, pues, para que en el ratito que nos queda, tú me hablas, como veas de tiempo, tú me dices, pues vayamos un poco, estos dos memoriales, pues nos sirvan un poco para entender un poco mejor ese libro que tan difícil es de entender y que, a pesar de lo que ha dicho José María, no lo cierra para nada, hay que seguir leyéndolo, releyendo, porque es infinito, porque es imposible. Son estas obras inabarcables que es imposible agotarlas, ¿no? Es sin duda la mayor. Entonces, son dos memoriales, uno de 1671, el primero está, creo que lo he dicho antes, el primero está relacionado con la petición para la publicación. Es solamente uno de los memoriales, esto generó mucha más documentación, generó otro memorial que se presentó obviamente en el Consejo de Castilla, para publicarlo, evidentemente había que pasar lógicamente por el Consejo de Castilla, pero por la temática que tenía la obra y también sin duda por las expectativas personales del autor, también quiso pasarlo por el Consejo de Indias. Un poco, como ya veremos, no sabía exactamente muy bien qué había que hacer porque la censura de libros no era una de las especialidades del Consejo de Indias ni muchísimo. El segundo de los memoriales es, una vez la obra está impresa, es el memorial que acompañaba los ejemplares con el cual Beitia obsequió a Mariana de Austria y a Carlos II, aunque ya veremos que de una forma tremendamente original, desde nuestra perspectiva quizás, lo que hizo fue no regalarle el libro, sino acompañar el libro para un memorial en el cual le decía, y ahora de lo mío, ¿qué? Pero eso lo veremos. Vamos ahora con el previo, voy a ver si consigo publicar esto, que por supuesto no es ninguna obviedad. Es más, la monarquía es muy discreta con este tipo de materias. Muchas de estas materias son secreto de Estado. El problema que se enfrentaba Beitia desde alguna perspectiva era precisamente el secreto de Estado, guardado dentro del secreto de los archivos. Aquí, en los archivos de la Casa de la Contratación, se están pudriendo los documentos que, hombre, todavía hoy son la legislación vigente en realidad para cómo va a funcionar el principal vínculo de navegación que tenemos desde Castilla con los virreinatos americanos. Entonces, todo esto está muy vinculado con el secreto. Y muchas veces la monarquía, normalmente, de otras grandes obras cartográficas, aquí con José María, cuánta buenísima cartografía se quedaba dentro de una carpeta y no la veía nadie jamás, y jamás llegaba a imprimirse, a publicarse ni a difundirse de una mínima manera, y también obras relacionadas con la literatura oficial indiana. No llegaba a publicarse porque la monarquía. O sea, no era para nada obvio, a pesar de todo lo que hay de servicio de la monarquía, no era para nada obvio que fuera a tener éxito. Lo tuvo. Bueno, entonces vemos aquí el documento, es un memorial, típico memorial de corte, ¿no? De los que tenemos toneladas en el archivo de Indias. Evidentemente, en el siglo XVII, según de los diferentes contextos, memorial puede significar una cosa u otra. En este contexto administrativo concreto del sistema polisinodial, dentro del sistema polisinodial, el Consejo de Indias, son las peticiones escritas que se realizan al Consejo dentro de la propia Corte, que cumplen una función similar al de la correspondencia, al de las cartas, pero que no es exactamente lo mismo y que hay algunas diferencias formales que separan a las cartas y a los memoriales. Y, de hecho, el Archivo de Indias, que como sabéis, en su sección Gobierno, que como sabéis se basa en una remodelación de los fondos que llegaron desde Simancas por parte de los archiveros ilustrados que fue diseccionando por una parte, espacios, pero luego dentro de los espacios, dentro de diferentes series tipológicas, pues tienden a formar tanto legajos de cartas como específicamente legajos
párrafos de memoriales. En este contexto, un memorial es un poco como nuestra instancia, ¿no? Como para que pueda, vosotros lo sabéis, evidentemente, pero si alguno no ha trabajado con este tipo de documentación, es como si fuera una instancia nuestra, ¿no? A veces señora, ¿no? En este caso, hay en primer lugar, un dispositivo, ¿no? En tercera persona, como nuestra instancia, es un antecedente burocrático de nuestra instancia, que es Periquito de los Palotes, dice en tercera persona y expone su cuestión. Y luego, posteriormente, suprime. Y luego son documentos muy breves, muy claros, muy concisos, de relación de cualquier particular con monarquía a través del filtro ¿no? Y dentro del cual, lo que es originalmente el sobrescrito del documento, se van situando el diferente tratamiento administrativo que va a tener la petición del particular, ¿no? Digamos que este sería el memorial en sí, con su dispositivo y su súplica, y lo que encontramos aquí en esta parte del documento, en el sobrescrito, es el tratamiento administrativo que va a tener la petición de publicación del norte de la contratación, basado en acuerdos. Dentro de poco, permitidme el paréntesis, ahora dentro de poco vamos a tener, y un poco la publicidad también, en la facultad un congresito sobre el 5º centenario de la fundación del Consejo de India. Yo voy a querer hablar precisamente sobre esto para poner un poco, subrayar la importancia de los acuerdos respecto a las decisiones que se toman por consulta. Aquí estamos viendo una de las decisiones más importantes del siglo XVII sobre la carrera de Indias, al menos en términos literarios, que no me parece una dimensión menor, que es la publicación de la obra. Eso se realiza sin que el rey tenga noticia de ello. Lo decide el Consejo. Y lo que se le consulta al rey es sobre la financiación de la edición, pero dando ya por sentado que el libro se publica porque lo ha acordado el Consejo. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero para que pegamos, porque ahora lo que nos van a venir son acuerdos, no va a venir ninguna consulta. Entonces, pasemos entonces primero al memorial y luego a cómo ese memorial es tramitado dentro del marco del Consejo de Indias, ¿no? Señora, se refiere a doña Mariana de Austria, José de Beitia Linaje, caballero de la Orden de Santiago, juez oficial por vuestra majestad de su real audiencia de la Casa de la Contratación de las Indias. Dice que ha compuesto un libro tocante a el buen gobierno de dicha audiencia, administración de la Real Hacienda, despachos y aprestos de galeones y flotas y obligaciones de todos los ministros políticos y militares que en la Casa y en la carrera de las Indias sirven a vuestra majestad. No se me ocurre mejor resumen del norte de la contratación imposible. El cual se intitula, y es la primera vez que vemos aparecer en la versión más antigua del título escrita que tenemos, el cual se intitula Norte de la Contratación de las Indias. A vuestra majestad suplica se sirva de mandar que se vea y reconozca, y pareciendo digno de darse a la imprenta, se le dé licencia para ello, en que recibirá merced. No deja hablar. Le dicen que sí, sin que Mariana de Austria diga nada, Por un acuerdo del Consejo que se ve en 20 de mayo de 1671, no era muy experto en este tipo de cuestiones, tráigase de la Secretaría noticias a su excelencia de la forma con que se remiten los libros para reverse pertenecientes a ellos, porque esto la verdad que no lo sabemos. Se lo trae, eso no aparece reflejado en la documentación, en fin, por los datos que sean, lo que decide la presidencia del Consejo, que es este fragmento de aquí, es, bueno, esto se encargue uno de los consejeros, ¿no? Como era habitual en el ámbito del Consejo de Castilla, que eso sí era mucho, dice, se encargue el señor don Tomás de Valdés, que es también una figura de don Tomás de Valdés, podríamos hablar también pues, largo. No lo haremos porque no querría pasarme del tiempo. Te quedan 10 minutos. 10 minutos. Pues lo que viene a continuación es la censura de Tomás de Valdés. Positiva, él no utiliza la expresión del buen gobierno, pero sí utiliza la grande utilidad pública y la instrucción y conocimiento común de materias, etc.
Le escribe por aquí, se le termina el folio, empieza a escribirla ahí transversalmente, en fin, como puede, ¿no? Lo típico. Entonces, esta documentación que se lee muy bien. Esto es la verdad que es una documentación, ya hablábamos de esto es una paleografía sencilla, ¿eh? Esto aquí, no, aquí esto se puede trabajar bastante. Y una vez se tiene la censura de Valdés, el Consejo toma el acuerdo el 10 de julio, la censura tenía fecha de 5 de julio, dásele la licencia que pide por lo que toca a este Consejo, poniéndose la censura del señor Tomás de Valdés por cabeza. Y efectivamente, dentro de los paratextos del norte, dentro de censuras, de aprobaciones, de introducciones, de sonetos de Kant, efectivamente aparece la censura del señor Tomás de Valdés, que es una transcripción literal de ese fragmentógrafo que aparece en el sobrescrito del memorial del archivo de donde de lo que se habla es de el buen gobierno, del bien público, del desinterés, de todo el país. Pues lee el libro, lee las aprobaciones, su amigo, el jesuita Alonso de Andrade, amigo desde Sevilla, que se los encuentra en Madrid casualmente, mira por dónde se lo dan a él para que la censura, y todo perfecto, todo desinteresado, todo el servicio a la mano. Pero una vez que el libro está publicado, entonces piensa de India. Dentro de la cultura del servicio, ahora está ahí. Entonces le remite este segundo memorial, que es mucho más extenso que el anterior, que es mucho más extenso que el memorial canónico habitual de los que encontramos en el Archivo de India, que es una minucia en términos cuantitativos, ¿no? Entonces, cada palabra tiene su valor, pero en términos que son documentos muy breves. Son 3 folios, el segundo que no aparece por un tal. Como el primero, no es un pliego, ¿no? Está doblado, y hace como 2 a 4 y tiene pues entonces 3 páginas, ¿no? Pero en realidad también en Indiferente General, en 2013, dentro de unas series que se hicieron específicas para Carrera de India, sistemas de flotas y galeones, entiendo que también en ese contexto del archivo inicial de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, donde además el archivero, en un momento temporal que no consigo precisar con exactitud ni por aproximación, pero a finales del 18, comienzos del 19, dice, no lo leo bien, que este sujeto fue el autor del libro del norte de la contratación, 670. Está bien, no te preocupes. Bien. Eso es, ahí, sí, gracias. Es muy potente, de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Pasa que un gobierno siempre, claro, no se termina de catalogar hasta 1868, ¿no? Al final del ejercicio de Aniceto de la Higuera, el gran archivero organizador del archivo en el tramo central del siglo XIX. Eso. Bueno, este memorial es más extenso, pero estructuralmente es un memorial exactamente igual que el anterior, que tiene un expositivo, que tiene una súplica, y si es más extenso es porque entre medias el dispositivo se alarga con la relación de los servicios que Beitia quería presentarle a la reina, ¿no? Casi echarle en cara, entre comillas, evidentemente, para decir, yo quiero algo mejor y me merezco algo, ¿no? Entonces, bueno, pues no me dará tiempo a leerlo tal como lo hemos leído el otro. Señora, pues tal, soy José de Beitia Linaje, soy tesoro de la contratación, hace 30 años que sirvo a la monarquía y se viene un poco arriba, ¿no? Embelleciendo un poco el currículum, que también se hacía en el siglo XVII y tal, y por todo ello suplico que en atención a los servicios referidos, y al celo, desinterés y aplicación con que los queda continuando, se sirva de hacerle todo en tercera persona, pero por la convención literaria del memorial, ¿vale? O sea, está diciendo él o su procurador, representante legal en Madrid, y que creo que es este caso. Se sirve de hacerle merced de puesto de mayor. Yo no escribo por el buen gobierno, o no escribo solo por el buen gobierno.
escribo también por el mayor grado, por el puesto de mayor grado al que legítimamente aspiro por el servicio. Y entre medias está toda esa relación de méritos. Pongo méritos extraordinarios, porque he dicho, mis servicios cotidianos en la Casa de la Contratación, hay un apunte interesantísimo, pero bueno, lo pasamos por alto, sobre los cuales además he hecho esto que ya es, vamos, sobre lo cotidiano, que no es poco, encima he hecho esto. Y lo hace a través de, ahora lo podemos ver un poco más amplio, con un sistema que es, por la parte del texto principal, explica el servicio y en el margen, uno lo numera, del 1 al 13, pues no tenía la mala suerte, y ponía aquí esta expresión que es la identificación del documento acreditativo, porque de cada mérito, pues, es habitual, ¿no? Dentro de la cartera de mérito, de los tipos de contacto documental de la monarquía, todo venía acompañado de una prueba documental, ¿no? Entonces, este es el primero, de 1661, que puso cobro, los galeones, tal, y no sé cuánto, y lo testimoniaba el documento de la Verde del Marqués, que iba, incluso, no hemos dicho que este documento era un pliego, ¿no?, que se doblaba, pues dentro doblado incluso estaba todo el fajo de documentación probando los médicos. Es una maravilla, es una maravilla. Así del 1 al 12, pero el 13 es un servicio, sí, todos eran tal, pero un servicio un poco más peculiar, por su naturaleza. Dice, ha compuesto e impreso por licencia de vuestra majestad, ¿no? No todos son, se le habían, decía, de un servicio que se le habían encargado, este no se le había encargado, pero por lo menos sí ha estado la licencia, recuérdalo, ¿no? Estuvimos hablando el año pasado. El libro intitulado Norte de la contratación, señala, Norte de la contratación de las Indias, cuya estimación y la importancia de él para el gobierno de las materias que en él se tratan, designa el superior conocimiento del Consejo, ahí se refiere al Consejo de Indias. Qué bonito, me parece bonito. El número 13 es el mismo libro. Entonces, dentro, claro, ahí iba acompañado de ejemplar o ejemplares que Beitia les regaló a Mariana de Austria. Y que yo supongo, o sea que no hay nada, que no hay ningún daño, supongo que tiene que ser alguno o todos, salvo los de la adquisición más moderna, que se encuentran dentro de la Biblioteca Nacional. Manuel, tú no te acordarás, pero el día que estuve en la Biblioteca Nacional buscando eso, precisamente tú estabas allí en la sala Cervantes, estábamos compartiendo mesa. Me acuerdo mucho de aquel día que estuve tratando de identificar, pero bueno, sin suerte, ¿no? Sería alguno de ellos, o a lo mejor no, como sería otro en plan perdido, quién sabe, no hay manera, no he encontrado manera de identificarlo, pero desde luego el libro viajó físicamente desde Sevilla a Madrid para regalárselo. Pero claro, no es que se regalara el libro y al lado le escribiera con cariño, no, era el libro el que acompañaba al escrito. Y el escrito era un memorial de servicios. Y el libro es un servicio. Y no es un servicio, es una cosa siempre minoritaria, evidentemente, y tal, pero tampoco es una rareza. Hay toda una literatura oficial, indiana, de autores del Consejo de Indias, de la Casa de la Contratación, Juan de Solórzano Pereira, Antonio León Pinelo, etcétera, que están sirviendo a la monarquía desde la creación literaria. Todos estos consejos tienen posición de pluma literaria, de la crónica de India, de la crónica de tal, de igual. Esto forma parte del servicio a la monarquía y Beitia quiso sumarse a esto, participar de esto y ser el mismo, eso que en el libro propongo llamarlo pues, ministro literato, por llamarlo de alguna. Esto ya, si uno tiene el libro solamente, ni lo huele, por decoro, por disimulación. Por eso hay que ir al archivo para encontrar la documentación que siempre nos vaya permitiendo ir un poquito más allá de lo evidente. Y perdón si me he pasado un poquito del tiempo. Me faltan 2 minutos, entonces decir que su petición tuvo éxito. Y él le dieron el puesto de mayor grado. Vale que al principio entró en el Consejo, vale, por la Secretaría, bueno, si lo piensas en términos de tesorería, Secretaría, o no dando un pequeño paso atrás, pero claro, que era pasar
de la Casa de la Contratación al Consejo de Indias. Claro, y a partir de ahí ya voy avanzando. Ya se avanzó. Secretario del Despacho Universal, consejero, camarista, miembro de la Junta de Guerra de Indias, miembro destacado de la clientela y de las redes del Duque de Medinaceli. Cuando el Duque de Medinaceli cayó en desgracia en 1685 y él sí se fue de la corte, Beillet pues, todavía se mantuvo como consejero de Indias hasta el momento de su muerte en 1688. Como decíamos antes, la documentación. Las instituciones formales, el reto es, bueno, a ver cómo proceso tanto papel, pero la suerte es que esto es fácil, ¿no? Entonces, sabiéndote los mecanismos y tal, pues si el papel no se ha quemado, pues aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo era el decreto informativo cuando ya se le nombra para entrar en el Consejo por la vía de la Secretaría de Gobernación de la Nueva España? ¿Cuál era el elemento fundamental? Por la inteligencia con que don José de Beitia Linaje se halla en las cosas. Expresión que evidentemente, pues en el título de secretario, pues exactamente igual. La inteligencia con que os halláis, ya sabéis que el título no es como un diálogo que el rey hace con el servidor al cual le ha premiado. La inteligencia con que os halláis en las cosas de India, lo cual concuerda pues, con el aprecio que se tiene al libro, lo que se utiliza el pleito, cómo se utiliza en procesos de toma de decisiones entre el Consejo, el Consulado, etcétera, que se cita expresamente al norte de la contratación, etcétera. Así que lo intentó y lo consiguió. Y ya, pues, su vida tradicional hasta 1688 y con eso pues, termino. Para que quede todo el tiempo y de nuevo, pues, siempre agradecido por vuestro tiempo.